Bueno, muy bien, el señor Tony Coleman con nosotros, repasamos algunos. Desde lo económico, reafirma todo el plan económico, el rumbo económico, a pesar incluso de las últimas críticas de Prat Gay, ¿no? Pero en estos momentos ahora está hablando el diputado Felipe Solá, un hombre de Sergio Massa, por supuesto. A ver qué opina. Se equivocó de discurso, parece que se equivocó de país. El discurso es de una hipocresía, una mentira y una negación de la realidad de lo que pasa en la Argentina que asusta. Llegó a hablar de un crecimiento invisible. Llegó a decir que la inflación está bajando cuando está subiendo. A decir una cantidad de cifras que no son ciertas. A proponer que los parques nacionales sean una forma de trabajo para los argentinos cuando no hay trabajo. El presidente está viviendo en Suiza. Es muy peligroso venir acá y decir este discurso en el momento en que Argentina atraviesa las incertidumbres enormes que atraviesa y no las ha podido oír hoy de su presidente. Ni siquiera ha dejado un programa de trabajo que no sean 4 o 5 proyectos de ley que todavía no vimos. Eso no es un programa de trabajo. Debería decir qué es lo que va a hacer con la economía argentina en los próximos 6 meses. Y no lo ha dicho. El presidente habló de que lo peor ya pasó. No, lo peor no pasó, lo peor está pasando ahora, obviamente. Lo peor está pasando ahora. Bajamos la inflación, dijo, pero no dijo que la subieron. La subieron al 42 y después, claro, la bajaron. Pero en realidad el costo que están pagando todos los argentinos por este proyecto económico, no está en el discurso del presidente. El presidente vino acá a hacer un discurso absolutamente de títulos, un discurso de marketing, no a decir cómo es el Estado de la Nación, que era su obligación. Gracias. Está hablando el diputado Facundo Moyano, lo escuchamos. La justicia, así que la justicia tendrá que avanzar. O sea, el presidente asumió procesado y tiene un montón de causas. Hace años antes era denunciado por Elisa Carrió de corrupto, de contrabandista, de que era parte de los empresarios que se robaron a la Argentina y sin embargo eso quedó en nada. Entonces me parece que ahora lo que hay que esperar es que la justicia determine el nivel de responsabilidad o de culpabilidad y sin dejar de decir que esto es una cuestión política, no es una cuestión judicial. Pasamos al frente para la victoria, Agustín Rossi hablando con los periodistas. Referencia a un presente muy angustiante que vive en el conjunto de los argentinos. No hubo referencia a lo que perdieron los jubilados ni cómo van a recompensar a los jubilados y pensionados con la reforma previsional. No hubo ninguna referencia con la política, con la situación que viven los trabajadores que están siendo despedidos, inclusive muchos de ellos despedidos por propia decisión del presidente en la órbita del Estado. No hubo ninguna referencia a una política que defienda a la industria argentina, a la industria nacional y de cómo se genera empleo en la Argentina. El presidente habla que se crearon nuevos puestos de trabajo en el 2017, omite hablar de que esos mismos puestos de trabajo que se crearon en el 2017 apenas alcanzan a compensar por los que se perdieron en el 2016. Pero lo que es más grave es que obvia cualquier referencia a que la población económicamente activa aumentó en estos 2 años en casi 500.000 de personas. Por lo tanto, aumenta claramente la desocupación. La economía no generó un puesto de trabajo para compensar a aquellos argentinos que salen en búsqueda de su primer trabajo. Entonces, la sensación que yo me llevo es que un presidente que habla de una realidad que no es la realidad que vive diaria y cotidianamente los argentinos, que están viviendo en estos días y en estos meses tarifazos, aumento de todos los servicios, aumento de los alimentos, producto de la devaluación y el aumento de los servicios. Está hablando Usted que Eduardo conoce Duhalde, bien el paño ya lo escuchamos. político, Eduardo. Siempre el que gobierna es mezquino en la idea, ¿no? Sí. Yo soy un diálogo que trabajamos en un libro en el año 2010. 7 puntos de acuerdo para política de Estado a largo plazo. Lo firmaba desde el presidente de la República, la vicepresidente, todo el radicalismo, nosotros, Wiener por el socialismo, y estaban todos. Pero bueno, después hay una idea de que gana, tiene que hacer lo que quiere, y eso no sirve. Yo no creo en los gobiernos de partidos, yo creo en los gobiernos de todos. Que bueno, pero es muy difícil que se entienda. ¿De dónde se ve en 2 años usted? No sé, ¿Va a ser candidato, Duhalde? Dios dirá. Bueno, Marisa, escuchamos entonces al expresidente Eduardo Duhalde, quien fue invitado justamente en carácter de exmandatario, de expresidente de la Nación. Siguen saliendo los diputados, los senadores, algunos ministros que quedaron aquí adentro del recinto. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Congreso.
El exministro de Economía, Kicillof, que la agenda también del Congreso está opinando. Esté divorciada de la realidad. Nosotros queremos acá venir a hablar de la industria, venir a hablar de los despidos, venir a hablar de todos los desastres económicos que arma un plan económico que siempre ha traído los mismos resultados. Diputado Rossi, ¿qué evaluación hacen del faltazo de la expresidenta de la Nación? ¿Por qué no estuvo acá? ¿Se pueden contar algo? Lo dije hoy en todos los medios. Cristina se fue a Gallegos el fin de semana porque quería pasar en Gallegos el cumpleaños de Néstor. Tiene 2 nietos allí, se quedó estos días en Gallegos, pero no hay que ver ni hacer ningún análisis, ni ninguna lectura política de eso. No, pero yo creo que la ausencia más importante de hoy fue la realidad en el discurso del presidente. Eso es lo que faltó. La verdad que él tenía que hablarle a la nación y habló de un mundo ficticio y de nuevo, como decía Agustín, nos vino a prometer que más adelante está un futuro mejor. Y sí, el tema central es el rumbo económico y de eso se habló muy poco cuando ya sabemos que, dijo el propio presidente de la Nación, está bajando la inflación y el mes de febrero la inflación está subiendo, por eso es preocupación del gobierno. Estamos con Tony Coleman, lo veo poco convencido, incluso al propio presidente de la Nación en este discurso. ¿Vos cómo lo viste? En estos discursos los gobiernos reafirman lo suyo y apartan en lo que les va más o menos o les va. Pero sirve un bueno, pero así. Eso es lo que hemos visto siempre. Sí. Te diría, va a hablar de que aumentó mucho la construcción y el crédito a la construcción y poco de la quita a los jubilados o nada a la quita de los jubilados. Entonces hay como ese contrapunto. Por eso lo que acabamos de ver es toda la oposición diciendo no ve la realidad y todo el oficialismo estamos avanzando, vamos mejorando, etcétera, etcétera. El punto fuerte que tiene el oficialismo es que la oposición está dividida. Hace poquitas horas atrás charlé con Eduardo Duhalde, recién lo veíamos, y él decía, si no vamos a un acuerdo nacional, esto se va a poner cada vez más complejo. Pero la realidad es que yo conozco mucho las posiciones de Eduardo Duhalde. Muy difícil encontrar un país donde haya un gran acuerdo nacional. Fíjense, Estados Unidos, Trump, anti-Trump, en España lo mismo, en Brasil ni hablemos. Entonces es difícil congeniar porque hay unas posiciones a favor más distributivas, etcétera, y otras más el mercado decide, hay que conseguir inversiones como sea. Entonces hay como discrepancias. Bueno, de las inversiones no se habló tampoco, por ejemplo. No. Y bueno, se dice, vamos a terminar con el endeudamiento y estamos en el proceso de mayor endeudamiento de la historia de la República Argentina. Está bien, por eso insisto, hay cosas en las que cualquier gobierno, cada gobierno habla que son sus fuertes y cosas que son sus debilidades. El endeudamiento, la falta de inversiones son los puntos débiles que tiene este gobierno. Por el otro lado dice, bueno, crecimos algo, volvimos a crecer, está creciendo fuerte la construcción. Que eso es cierto. Es verdad, por supuesto está creciendo fuerte la construcción. Pero hubo otro momento donde hace referencia a algo que creo que estamos todos tan de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Nación que hasta hay una ley que lamentablemente hasta el día de hoy no se aplica. ¿Qué significa esa ley? Igualdad en salarios para mujeres y hombres. Ese es el momento. Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que le corresponden por sus años de trabajo. Esta iniciativa es el fruto del trabajo en equipo entre sindicatos y empleadores, unidos detrás de la meta de cuidar el empleo argentino. Tampoco podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No es justo, no está bien. Y según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30%. Y esto no puede seguir así. Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad. Buenos Aires, así que vos...
En el momento que decía la igualdad de salario de hombres y mujeres, la enfocaron a María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por supuesto aplaudiendo y asintiendo. Pero reitero, tenemos esa ley, ya está vigente esa ley supuesto. y no la aplicamos. Bueno, es una batalla que no es solo legislativa, No, hay que pelearla en todos los terrenos. Es de todos. Es de todos, porque obviamente se impone algo que lleva siglos. Siglos. Está bueno que haya más licencia para el hombre cuando nace un hijo, y lo más importante de todo lo que acabamos de escuchar es este blanqueo, en el que también hay bastante acuerdo, el blanqueo a quienes están en negro. Pero ¿cómo? ¿Me van a blanquear y todos los años que llevo el Estado lo incorporan? Respaldaría una parte, como mínimo. Pero por lo menos no pierde todo eso, ¿no? Que estuvo en negro. No perdería la antigüedad. Esto que generó el trabajo en negro fue tema de debate en los últimos meses a propósito de lo que pasó con el ministro de Trabajo, el ministro Triaca, ¿no? Con un personal no en negro. No habría sanción para el empleador. Exacto. Y se le reconocería una antigüedad. Es fundamental. Es muy importante. Es como dar un perdón a los empresarios, pero decirle, bueno, ahora responsabilidad, muchachos, ¿no es cierto? Responsabilidad con, digamos, va a ser aportes bajos. Correcto. Pero es blanquear a millones de personas que están en negro. Por supuesto, y que no tendrían jubilación en el futuro. Bloque de Izquierda también hablando en el Congreso de la Nación, lo escuchamos. Los aumentos de las boletas de luz, de gas, el transporte, la verdad que es un discurso muy alejado de esa realidad de los trabajadores que no llegan a fin de mes. Cuando el gobierno está poniendo un 15% en las paritarias y las grandes mayorías populares hoy ven una pérdida de su poder adquisitivo, me parece que las palabras Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, que estuvieron ausentes, los crímenes de Santiago y de Rafael estuvieron ausentes, mientras reivindicó la política, y él le llamó estrategia, que es la doctrina Chocobar del fusilamiento sumario. Digo, me parece que eso es gravísimo, ¿no? Y después creo que, insisto, no toma en cuenta el reclamo, el malestar, lo que se expresa en las canchas de fútbol. El gobierno quiere prohibir eso, los cánticos, etcétera. Bueno, es completamente ridículo. No tomar en cuenta cuál es la situación real de tantos trabajadores, de tantos sectores. No habló de lo que sucede con los trabajadores del Hospital Posadas, del INTI, de Fanazul. Digo, estamos hablando de miles de trabajadores despedidos que no fueron nombrados, digo, como si acá todos viviéramos en un país sin ningún tipo de problemas como los que suceden, ¿no? Bueno, claro, tiene razón. Sí, se mencionó a los trabajadores que se incorporaron el año pasado, pero no se hizo referencia a la cantidad de trabajadores que se incorporan al mercado y no lo encuentran. Tal cual. Bueno, veremos qué otras repercusiones tiene razón Del Caño en que no es un gran momento del gobierno, tiene dificultades. Por el mal humor social que hay, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estuvo por lo menos tratando de resaltar sus puntos fuertes el presidente. Está bien, pero repasemos esto. Vamos a seguir, por supuesto, con repercusiones. No hubo una sola autocrítica.